the Lord. Be alright. Estás en sintonía de Enigmas del Poder. Ya estamos de vuelta con ustedes, amigos y amigas, usuarios y usuarios de la Radio Nacional de Venezuela, del canal musical y de su programa Enigmas del Poder. Antes del corte, escuchábamos la canción, el tema Carta al Che, del grupo chileno Inti Illimani, conjunto que se formó en el año 1967. Después del corte escuchábamos la famosísima canción de Bob Marley, que apareció en su disco Exodus de 1965, One Love. Continuamos entonces con el tema que tratábamos el día de hoy. Habíamos dicho en el segmento anterior que había señales, advertencias que nos decían que se iban a producir algunos eventos extraordinarios, digamos, tanto en la Casa Blanca como en el resto del mundo. Una de esas señales fueron varios cambios que se produjeron en el gabinete del presidente Trump, la salida del señor Mike Pompeo como director de la CIA y el hecho de que se encargara la señora Gina Haspel, de quien estuvimos hablando en el segmento pasado, y que el señor Rex Tillerson saliera precisamente del Departamento de Estado. Pues ahora en el Departamento de Estado se ha encargado nada más y nada menos que el señor Mike Pompeo, precisamente el exdirector de la CIA. Tanto la señora Haspel como el señor Pompeo han estado vinculados muy íntimamente con el presidente Trump. Recordemos que el director de la CIA es nombrado por el presidente de los Estados Unidos. La CIA depende, es una oficina una institución que depende directamente de la Casa Blanca. Y ha estado asociado también este señor Pompeo con el ala más guerrerista, con los creadores de la llamada guerra preventiva. Esto lo hemos dicho muchas veces aquí en Enigmas del Poder, cuando hablamos de este movimiento ultraconservador llamado los neoconservadores cabalistas. Vamos a tratar de hacer una reseña sobre los neoconservadores en este programa nuevamente, porque habíamos hablado en programas pasados de los neoconservadores. Pero bueno, siguiendo con el señor Pompeo, que acaba de ser nombrado canciller o secretario de Estado de los Estados Unidos, decíamos que está vinculado con el ala más guerrerista del Partido Republicano, con los neoconservadores cabalistas, aunque el señor Pompeo viene de las filas del llamado Tea Party o el partido del té, del cual también hemos hablado mucho en Enigmas del Poder. Pero es necesario decir aquí que el jefe tras bambalinas, en la sombra del Estado profundo, eso es importante para lo que vamos a decir posteriormente, es precisamente el director de la CIA. Por supuesto, uno de los personajes más influyentes y dominador de los vasos comunicantes y de los pasillos subterráneos en el poder de lo que se ha denominado el sucio Potomac.
Su capital, la capital del estado profundo, es la ciudad de Langley, Virginia, sede de la Agencia Central de Inteligencia. Un analista importante en los Estados Unidos, el señor Larry Chin, ha dicho lo siguiente sobre los directores de la CIA. Cito: los directores de la CIA han sido empresarios importantes, miembros del establishment político y o estrategas geopolíticos que asumen la filosofía supremacista de que el hombre estadounidense debe civilizar, democratizar de manera excepcional el resto del mundo. Fin de la cita. Pompeo es un hombre de la empresa, es un hombre de los medios corporativos, con grandes vínculos con el complejo militar industrial. Es un hombre que, como Tillerson, está estrechamente vinculado con la ExxonMobil, y como dije, en el caso de la señora Gina Haspel, que fue la principal responsable cuando fue directora de la prisión secreta de la CIA en Tailandia en el año 2002, de las torturas y de la práctica del denominado ahogamiento simulado. Sabemos también que el señor Pompeo ha tenido mucho que ver con la política exterior de los Estados Unidos con el presidente Trump. El señor Pompeo también públicamente ha dicho que todas las estrategias sobre la guerra económica y financiera contra Venezuela han sido de su autoría. Esto es muy importante para lo que luego vamos a decir sobre la guerra económica contra Venezuela y muy particularmente contra el petro. Entonces decíamos que en cuanto a política exterior de los Estados Unidos con Pompeo, está claro que se acabarán con él las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, por ejemplo, o ningún tipo de acercamiento diplomático o distensión con el gobierno bolivariano. Esto es importante decirlo. Mientras Mike Pompeo se encuentre a cargo del Departamento de Estado o de manera subsidiaria continúe dirigiendo la CIA a través de la señora Gina Haspel, continuaremos viendo una situación de agresión muy evidente y pronunciada contra Venezuela. No son buenas noticias para el país el hecho de que la señora Haspel sea la directora, la nueva directora de la CIA, y menos que el señor Pompeo sea en este momento el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense. Así es que no esperemos distensión alguna, sino que lo que podemos seguir viendo y lo que estamos viendo es probablemente una obra de este señor. Imagino que él tratará por todos los medios de sabotear la reunión pautada entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Esto es muy probable, toda vez que Pompeo privilegia las políticas antidistensión, guerreristas, de guerra preventiva, bloqueo, embargo y sanciones. Esta es más o menos la línea de este señor. De hecho, se conoce por declaraciones del mismo Mike Pompeo que todas las estrategias de bloqueo y sanciones financieras de los Estados Unidos contra Venezuela, como ya dije, son obra nada menos y nada más que de él mismo. Es decir, que desde la jefatura del Estado Profundo en Langley, Virginia, vienen todas las operaciones y el diseño de estas operaciones de guerra económica y financiera,
Y seguramente las operaciones de guerra psicológica, cultural, simbólica, lingüística contra nuestro país. De la mano de estos cambios, ha comenzado a abrirse también, pasando a otro escenario, quisiera pasar en este momento a otro escenario, pero que tiene mucho que ver con estos cambios en la política en el gobierno de los Estados Unidos. Me refiero a los últimos enfrentamientos que se han estado sucediendo en una población rural en Siria. Todos en estos días hemos estado escuchando el nombre de Guta Oriental y la gente se pregunta, bueno, ¿dónde queda Guta Oriental? ¿Eso es un país o qué es eso? Bueno, Guta Oriental no es otro país, es Siria. Guta Oriental es una parte rural muy cercana a Damasco, territorio rural, que en este momento en el cual se están produciendo enfrentamientos poderosos. Ya hay más de 24 muertos según lo que estuve leyendo en Guta Oriental. Y vemos cómo recrudece la guerra en Siria. Pareciera que cada vez que el ejército ruso, que el gobierno ruso anuncia que se va a retirar de Siria o efectúa algún tipo de retiro de sus tropas, el gobierno de los Estados Unidos sigue financiando estos grupos, sigue promoviendo la guerra en ese país del Medio Oriente. Sabemos que en este caso el llamado Ejército Libre de Siria está siendo cercado, está siendo derrotado en Guta Oriental por el ejército sirio del presidente Bashar al-Assad. Y esto también es muy importante decirlo. Pero sigue el financiamiento, así como financiaron también al Estado Islámico y también financiaron a lo que nosotros llamamos o hemos llamado aquí en Enigmas del Poder la red Al-Qaeda. De esto también podemos comentarlo en algún programa futuro de Enigmas del Poder, que es la red Al-Qaeda o la red del Estado Islámico. Son monstruos, por supuesto, creados en los más oscuros laboratorios de guerra en los Estados Unidos de Norteamérica. Está muy claro que el Estado Islámico es un producto casi hollywoodense de el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. El lunes, la embajadora de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas, la señora Nikki Haley, esta señora Nikki Haley es también una neoconservadora y advirtió que Estados Unidos estaba preparado para actuar si se usaban armas químicas en Guta Oriental, siempre culpando al gobierno del presidente Bashar al-Assad o a los rusos de usar armas químicas o en este caso de usar gas cloro y municiones incendiarias de fósforo blanco. Por supuesto, el gobierno sirio niega que esto haya sucedido. Finalmente, como el título de este programa lo sugiere, el sitio contra Venezuela. Ustedes saben que una ciudad sitiada, una ciudad cercada, es tratada de muchas maneras. Se usan operaciones de guerra psicológica para destruir la moral de quienes habitan esa ciudad. Esto es en el caso del sitio y del cerco de las ciudades. Se cortan las líneas de suministro de las ciudades. ¿Suministros de qué? Por ejemplo, suministros de alimentos. Esto es muy importante
Porque hay gente que dice, bueno, la guerra económica, ¿qué es eso? Guerra financiera. Bueno, en este momento, queridos amigas y amigas de Enigmas del Poder, la guerra financiera no puede ser más obvia y no puede ser más evidente. Quien siga pensando que la guerra financiera es una utopía o es una fantasía creada en la mente calenturienta del gobierno bolivariano, solo tiene que asomarse a lo que acaba de pasar. Y lo que acaba de pasar es que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, dirigido por este madman, por este hombre insano que se llama, que no es capaz ni siquiera de dirigir su propia oficina, que no es capaz ni siquiera de dirigir su propio gobierno, acaba de imponer unas sanciones financieras o nuevas sanciones financieras contra Venezuela. Por supuesto que estas sanciones financieras contra Venezuela no buscan más que sitiar a Venezuela. Es como dije, como se hace con las ciudades sitiadas, se le cortan las líneas de suministro, es decir, no entra nada para la ciudad, no sale nada de la ciudad, hasta que la gente simplemente se muera. Porque son ejercicios de guerra. Lo que estamos viendo con esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica de sancionar a quien haga negocios o compre o venda petros en los Estados Unidos de Norteamérica no es más que una acción de guerra y no puede ser considerada más que una acción de guerra contra Venezuela. Y estas acciones de guerra probablemente estén dirigidas, diseñadas y planificadas por este señor que acaba de ser nombrado secretario de Estado, el señor Mike Pompeo, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y por el Estado Profundo dirigido por la CIA desde Langley, Virginia. Lo que estamos viendo en este momento es que la guerra no puede ser más evidente, menos secreta. Si hay algo que no es secreto es la guerra económica. Si hay algo que no es secreto y es muy evidente para cualquier ojo que quiera ver, es precisamente la guerra económica. Y una guerra económica que no hubiera podido establecerse con éxito sin el auxilio de un grupo de venezolanos que no tienen patria y que no tienen corazón. Porque no tener corazón es no tener patria y viceversa. No tener patria es como no tener corazón, como no tener sentido de dónde se nace, de dónde se crece y de dónde se vive y se sufre. Este grupo de venezolanos, la mal llamada oposición venezolana, son los motivadores de estas sanciones económicas. Si en algún momento ellos han desconocido, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente, una de las razones por las cuales el gobierno de los Estados Unidos sanciona a Venezuela es porque el petro, en este caso, no ha sido avalado por la Asamblea Nacional. Bueno, de esto seguiremos hablando, queridos amigos y amigas de Niños del Poder, en el próximo programa, pero no nos vamos a ir sin antes despedirnos, por supuesto, de la directora general del circuito RNB, Isbemar Jiménez, del jefe del canal musical, Eleazar Valderrama. En los controles estuvo Rafael Díaz, en la coordinación de cabina, Daisy Pérez, en la locución, el gran Duval Maldonado, y escucharemos a continuación de Escape, escucharemos Libertador.